La tendinitis o la tendinopatía es una de las patologías más comunes dentro del diagnóstico cuando vamos al médico, por desgracia. Si has pinchado en este vídeo, supongo que es porque estás pasando por un proceso de tendinopatía o de tendinitis, como lo queramos llamar. Ya hablaremos ahora un poco más para adelante por qué el término tendinitis no está bien utilizado y quieres saber qué es y cómo abordarlo. Así que quédate hasta el final del vídeo porque hoy vamos a resolver esas dudas. Pero antes, si no te has suscrito al canal, por favor, te dejo un momentito para que lo hagas y que nos apoyes para seguir creando contenido de calidad. Muchas gracias. Por desgracia, hoy en día, la mayoría de los pacientes que sufren de un proceso de tendinopatía acuden en primera instancia al traumatólogo, a atención primaria, al hospital, y sin apenas una exploración física contundente que sea capaz de decirnos que realmente esta persona está pasando por un proceso tendinoso, se le diagnostica una tendinitis y lo que viene a continuación suele ser un sufrimiento mayor. ¿Sufrimiento por qué, Álvaro? Pues principalmente porque lo que viene después es una recomendación de cese de actividad, de evitar levantar determinadas cargas o de evitar salir a correr o de pegar saltos y demás. Guardar reposo y una serie de medicamentos para prevenir la inflamación, es decir, unos antiinflamatorios. Obviamente, si tenemos este diagnóstico por delante, lo primero que se nos ocurre pensar es: ostras, estoy jodido, no hay salvación para mí, no hay nada que yo pueda hacer que me alivie este dolor. Pues déjame decirte que sí que lo hay, que hay una forma de trabajar el tendón y no tiene nada que ver con lo que te ha comentado ese profesional. Lo primero que tenemos que saber es que un proceso de patología tendinosa no siempre ocurre de forma aguda, es decir, una persona que le duele el tendón nunca va a decir de repente: ¡ah! Nunca había sentido este dolor, sino que va de una forma muy progresiva. Cuando el dolor aparece de forma súbita, de forma aguda, quiere decir que ya nos estaría indicando que podemos empezar a descartar que el tendón sea uno de los implicados. Lo deberemos de tener en cuenta, por si acaso, por si nuestra hipótesis inicial falla, pero realmente nos deberíamos de ir apoyando ya en mirar otro tipo de estructuras. Generalmente las tendinopatías provienen de una mala adaptación a determinados estímulos referentes a la carga, como pueden ser algún tipo de contracción concéntrica, isométrica o excéntrica, o en procesos de absorción y liberación de energía, es decir, cuando estamos corriendo o estamos saltando y en el momento de recepcionar o de alzar el salto es cuando experimentamos el dolor. Cuando ocurre este proceso de mala adaptación, el tendón lo que le ocurre es que ha recibido una carga tan elevada que no ha sido capaz de gestionarla. Esa estructura que se acaba de lesionar, entre comillas, no está soportando bien ese estímulo y nosotros tenemos que enseñarle a hacerlo. Cuando un paciente acude a consulta, los fisioterapeutas no tenemos una forma real y fiable de ver con nuestros propios ojos el dolor, es decir, nos tenemos que apoyar de una experiencia subjetiva del paciente que nos va a narrar una historia cuando comience a contarnos qué le ha pasado con todo lujo de detalles, aunque a veces los detalles brillen por su ausencia. Fisioterapeutas, lo que debemos de hacer es recoger toda esa información que nos estáis dando mediante la entrevista clínica, es decir, esa cháchara que tenemos al inicio de la sesión. Nosotros, conforme nos vais hablando, vamos a establecer una ruta de comunicación con vosotros para ver por dónde van los tiros y establecer así nuestra primera hipótesis, la hipótesis inicial, para ir enfocando el trabajo. Y después vamos a realizar una valoración de todas las estructuras implicadas en tu proceso de patología, del dolor. Uno de los problemas que nos podemos encontrar con el tendón es que no nos podemos fiar de las pruebas de imagen, es decir, de la ecografía, de una resonancia, de una radiografía no, porque no se ve el tejido. Es que cuando nosotros miramos la imagen nos podemos encontrar un tendón que nos llevemos las manos a la cabeza y digamos: pero por Dios, ¿cómo está esta persona de pie siquiera? Con ese estado, con esa imagen que yo estoy viendo. Por Dios. Pero a esa persona no le duele el tendón, es decir, tiene una mala imagen, pero un tendón totalmente sano. Nos podemos encontrar, por otra parte, que la persona refiera dolor en el tendón, pero encontrar una imagen que esté limpia, es decir, que no veamos absolutamente nada con la ecografía. Y eso ya nos haga pensar que por ahí igual no van los tiros. Otro, sin embargo, también nos podemos encontrar que el paciente presenta dolor y a la hora de revisar la imagen nos encontramos grandes cambios estructurales que nosotros decimos: vale, puede ser que me cuadre con la clínica que está pasando el paciente, pero aún así es solo una prueba más dentro de nuestra gama de valoración.
¿A qué llamamos nosotros entonces estructura normal del tendón? Bueno, pues os lo digo justo después de suscribiros y dejarme un buen like si veis que os está gustando el vídeo. Y ahora que os habéis suscrito, os voy a decir cuáles son las características que debería o que nos cabría pensar que ese tendón es normal. Por suerte tenemos pruebas de imagen con técnicas más avanzadas que la ecografía y una serie de maniobras para comprobar las capacidades funcionales del tendón, es decir, la capacidad que tiene el tendón y sus propiedades mecánicas, y esto puede dar lugar a que nosotros tengamos una imagen mucho más clara de lo que está pasando con nuestro paciente. Aún así, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente sufre una patología es único, es individual y tenemos que respetar que puede no compartir esos mismos síntomas y esos mismos signos con un paciente que esté pasando por el mismo proceso. Muy bien, Álvaro. ¿Y cómo se expresa el tendón? Es decir, ¿qué pistas nos puede dar a nivel de sintomatología para saber qué está pasando ahí? Pues sobre todo las características más distintivas de que el tendón puede estar relacionado con el problema de nuestro paciente es el dolor localizado a punta de dedo normalmente, es decir, me duele aquí. ¿En otro sitio? No, aquí, ¿vale? Y generalmente en esa zona suele pasar un tendón. A veces se puede irradiar, dependiendo de lo avanzado que esté el cuadro, si está repercutiendo de forma secundaria en otras estructuras. Y también nos podemos encontrar que nuestro paciente refiere dolor ante una actividad, es decir, dolor cuando se pone a ese tendón en carga, cuando estamos realizando una contracción, un excéntrico, un isométrico o cuando estamos realizando tareas de absorción y liberación de energía, como os hemos comentado al principio del vídeo. Lo que sí que es cierto es que el término tendinitis está muy mal empleado. Como ya os dije... Joder, con la obra. Como ya os comenté en el vídeo hablando sobre la epicondilitis, que si no lo habéis visto os lo dejaré por aquí arriba, bueno, no sé por dónde me va a salir el cartelito, para que le echéis un vistacito, pero después de ver este vídeo, no os vayáis ahora. Las tendinopatías nunca o casi nunca se presentan como un proceso inflamatorio, es decir, nosotros no nos encontramos sustancias que no deberíamos de encontrar cuando hay una inflamación en una zona, cuando hay un daño en el tejido. Lo que sí debemos de matizar siempre es que la inflamación y algunas sustancias que participan en estos procesos tienen un papel fundamental en el desarrollo de nuestra patología. Que es lo mismo en la homeostasis de nuestro tendón. Es decir, cuando el tendón intenta mantener lo que sería la estructura interna del mismo, de forma autónoma. Desde luego sí que tenemos claro es que desde la fisioterapia, cuando nuestro paciente llega con una serie de signos clínicos característicos y lo que os he comentado antes, cuando el paciente responde de forma negativa ante un estímulo de carga o tiene el dolor localizado en una zona en concreto que corresponde a un tendón, nos puede dar, apoyado con las pruebas de imagen, unas pistas de cómo podemos empezar a avanzar con nuestro sistema de tratamiento. ¿Este tratamiento cómo es, Álvaro? Te hablo del tratamiento si primero te suscribes. Si no te has suscrito hasta ahora, que te lo he pedido ya unas cuantas veces, hombre, por favor, no me va a quedar feo. Bueno, pues lo que se ha ido estudiando a día de hoy y lo que más evidencia clínica tiene, y científica también, por supuesto, es que nuestros tratamientos relacionados con el tendón deberían centrarse exclusivamente y en la inmensa mayoría de los casos en adaptar el tejido tendinoso a la carga, desarrollar de una forma progresiva la capacidad de tolerancia de nuestro tendón, de las unidades musculoesqueléticas que lo rodean y de la cadena cinética en la que participa dicho tendón, así como abordar los factores biomecánicos y biopsicosociales, es decir, el entorno de nuestro paciente, y otros factores de riesgo que puedan llevar a recidivas o a que nuestro paciente no avance como debería o no como nosotros nos gustaría y, por supuesto, a él le gustaría. Esta rehabilitación, contrario a lo que se puede pensar, suele ser lenta y puede ser muy frustrante porque dependemos de ajustar bien nuestras cargas, es decir, los ejercicios que nosotros os mandamos para casa. Generalmente tenemos un periodo de latencia de unos 48-72 horas donde tenemos que estar expectantes para ver si hemos acertado. ¿Qué suele pasar? Que si nos hemos excedido con la carga, en los próximos días cercanos vamos a experimentar una sensación dolorosa un poco mayor de lo habitual. Por lo que es fundamental que nuestro paciente nos lo comunique a nosotros si ve que no está avanzando como él debería. En ocasiones deberemos de ser pacientes porque nos debemos de adaptar a ello y es posible que al inicio moleste un poco, pero si vemos que nos estamos dando de cabeza contra la pared,
igual hay que revisar los ejercicios para bajar un poquito la carga y empezar desde un escalón más bajo. Estamos planeando entre Raquel y yo abordar las diferentes tendinopatías que nos podremos encontrar, sobre todo las más comunes, como puede ser la tendinopatía rotuliana, la tendinopatía aquilea, la del codo de tenista, que ya hablamos en su día. Si queréis que lo hagamos, dejádnoslo en los comentarios y dejadnos un buen like para nosotros saber que estáis de acuerdo con esta propuesta. Y antes de que te vayas, déjame decirte que al final de este vídeo vas a tener un vídeo recomendado por YouTube que te lo ha seleccionado especialmente para ti, para que sigas aprendiendo mucho más sobre el cuerpo humano y sobre las patologías. No olvides suscribirte, por favor, nos ayudas muchísimo, estamos empezando a crecer. Muchísimas gracias por estar aquí un día más en nuestro canal y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, salud y movimiento para todos.